La charla de hoy va de las energías, la femenina y la masculina. Y de alguna manera, supongo que voy a romper algún esquema, me perdonaréis. Y por supuesto se acepta todo tipo de discrepancia. Lo que yo voy a decir es lo que pienso yo y vosotros no tenéis por qué compartirlo. Es más, es natural que tengáis vuestra propia opinión, que la mantengáis. En la medida que lo válido es lo que le llega a cada uno. Y lo que le llega a cada uno es la verdad para cada uno. Teniendo en cuenta que las palabras lamentablemente no siempre nos unen, sino que muchas veces por las acepciones que les damos a las palabras, en lugar de unirnos nos separan, hacen que no nos entendamos. Además, estamos acostumbrados a compartir las cosas desde el ego y cada uno está convencido que tiene la verdad absoluta, por lo menos lo que le ha llegado. Entonces yo lo que propongo es que, como las verdades absolutas no existen, porque a lo más que podemos llegar es a trocitos de verdad, a pequeños atisbos de lo que cada uno accede, pues que lo tengamos en cuenta esto, para en lugar de decir, no, eso no es así, pues aportar lo que uno piensa y nos enriquecemos todos con la opinión del grupo, ¿vale? Entonces eso por un lado, esto como planteo. No la voy a hacer muy larga, porque se trata de que si queremos hacer preguntas o queréis exponer algo, que haya tiempo suficiente para que no nos alarguemos demasiado. Eso por un lado. Entonces ahora, como preámbulo, quería hacer referencia a la charla a la de la otra vez, que hablé sobre el miedo. El miedo es algo que tenemos que eliminar ya por todas las cosas que vienen, y porque es el miedo lo que impide, una de las cosas que impide y de una forma tremenda, es la ascensión. En este momento el planeta ya ha ascendido, ha cambiado de dimensión notablemente, ha equilibrado totalmente sus energías, la energía femenina y la energía masculina, y ahora le toca a la humanidad que se sincronice con ello. Si no nos sincronizamos con el planeta va a tener unas ciertas vivencias, van a ocurrir cosas en las que nos podemos ver afectados. Si estamos sincronizados con las energías del planeta, podremos simplemente trascender esas situaciones, estar más allá y que no nos afecten en lo más mínimo. Bien. Volviendo a lo del miedo, quería comentaros que estaba planteándome hacer un tipo de taller con ejercicios adecuados para poder liberarlo. Entonces esto ya os informaremos cuando lo tengamos montado, pero que sepáis que hay ejercicios para trabajar el miedo y para quitarlo. Entonces, los que estéis interesados, pues cuando recibáis la información, si queréis venir, pues encantados, nos lo comentáis. Y entrando ahora directamente en lo que es las energías y el cambio que tiene que haber. ¿Sí? Sí, hombre. Bien, a ver, la Tierra es la diosa, es la madre. No sabemos poco, en general se sabe poco de la Tierra. La Tierra está haciendo un cambio tremendo, como dije con anterioridad. Ha cambiado ya de dimensión y va a cambiar aún más, porque esto es imparable. Lo que no podemos medir ni saber exactamente este proceso, cuánto tiempo tardará. Pero bueno, está en eso. La humanidad o se sincroniza con ella o lo tenemos crudo, ¿eh? No podremos, mira, Tracy, si quieres, tienes allá, vale, perfecto. No podremos comprender todo lo que viene. Y lo que viene no es más que la transformación, la transmutación que va a ser de todo lo que es negativo, todo lo que hay negativo en ella, que va a prescindir totalmente porque ya no toca la dimensión en la que está. Va a prescindir, va a trascender la dualidad, cosa que tenemos que trascender nosotros como humanidad. La humanidad todavía, lamentablemente, gran parte de ella aún vive en esta dualidad. Entonces, al vivir todavía en esta dualidad, no está pudiendo hacer ese cambio que se debe. Ahora voy a decir algo que tal vez os extrañe, pero que os ruego que lo meditéis y que lo penséis. Lo que tiene que hacer la humanidad en este instante es asumir la energía femenina. Y para poder asumir la energía femenina, que la tiene que equilibrar a la masculina, porque la masculina está desarrollada en parte, lo que tiene que, para poder entender esta energía femenina que tiene que empezar a trabajar y que expresar y manifestar,
Una de las cosas importantísimas que hay que empezar a pensar y a romper esquemas es que el machismo en realidad no es masculino, el machismo es femenino y son las mujeres las más machistas que hay en la sociedad. Esto puede romper los esquemas, esto puede parecer muy extraño, pero da la casualidad que son las mujeres las que crían a los hijos, son las mujeres las que les dan desde un principio, desde la concepción, una carga emocional, sentimental y por supuesto genética que lleva gran parte de lo que es ese machismo. La educación que se le da, y son las mujeres las que hacen la diferencia entre lo que le da al varón y lo que le da a la hija mujer, no tiene nada que ver. Fisiológicamente hablando, ahí está comprobado y hay médicos que lo dicen, si tenemos en cuenta los dos sexos, el sexo masculino es el sexo débil. Y eso no voy a entrar en detalles de fisiológicos porque no los conozco, no lo sé, pero hay material en cantidad como para poder confirmar eso y saberlo. Y el sexo fuerte es casualmente la mujer. ¿Y por qué es el sexo fuerte la mujer? Simplemente por la tarea que le toca. Porque es la que tiene que concebir, es la que tiene que criar el bebé hasta el momento dentro de ella y tiene que después estar suficientemente fuerte para poder sobrevivir a todas las circunstancias que vengan y mantenerse en un buen estado para poder sacar ese niño adelante. ¿Qué ocurre? A través de la historia de la humanidad, que han pasado cantidad de vicisitudes, el conocimiento de lo que es la mujer, la fuerza y el poder de la mujer, y de la mujer, valor de la mujer, me estoy refiriendo fundamentalmente a la energía femenina, se ha perdido. En tiempos antiguos, por ejemplo, si nos vamos a la época Atlante, que ahora estamos precisamente en la situación opuesta a cuando se hundió y vivió la Atlántida, hace exactamente 13.000 años, que fue la época de Leo, de la era de Leo. Ahora estamos en Acuario, que es exactamente el opuesto a Leo. En esa época, en la Atlántida, así como a través de la historia, si nos ponemos a mirar atrás, las sacerdotisas eran mujeres. Y eran mujeres precisamente porque por sus cualidades femeninas tenían mucho más desarrollado el hemisferio derecho, que es el hemisferio intuitivo, donde está toda la sabiduría, eso es en todos, en hombres y mujeres, pues tenía mucho más desarrollado esa parte para conectarse espiritualmente con la divinidad, ahora os explicaré otra cosa por qué, que el hemisferio derecho, mientras que los hombres a través de la historia han desarrollado siempre el hemisferio izquierdo, que es el lógico, es el intelectual y el racional. En la Atlántida, las sacerdotisas, había unos templos en donde había unas, tal vez lo visteis en algún momento en la televisión, había unas calaveras de cristal que estaban hechas, no estaban hechas con herramientas, estaban hechas con el poder mental. Se han hecho estudios con máquinas especiales para detectar cualquier posible herramienta que hubiera sido usado y no hay nada de eso. Estas calaveras estaban puestas en los templos y la energía que se utilizaba era la energía mental. Las sacerdotisas en los templos, con su fuerza mental, energetizaban estas calaveras. Normalmente solían ser 13, había 2 en círculo y una que era la central, a la cual se dirigía la energía mental para energetizarla y de esa 13ª salía hacia las 12. Este ritual se hacía 4 veces al día, por la mañana, al amanecer, al atardecer, al mediodía y a la medianoche. Entonces de esta manera se energizaban, se creaba toda la energía que se necesitaba. La conexión entre ellos era entre la humanidad que había en ese instante, aparte del idioma que se podía tener, que podían hablar, que era un idioma que no conocemos, no ha llegado a nosotros, pues era fundamentalmente por vía telepática. A través de eso se perdió como lo perdieron, porque no interesa que se sepa. De todos modos, a través de la historia que nos ha llegado, la que sí podemos constatar, en todos los templos, por ejemplo, en los templos griegos, en los druidas, en los celtas, pues eran sacerdotisas, eran mujeres las que estaban en los templos. Y los hombres no eran sacerdotes, por ejemplo, entre los celtas, los druidas, eran magos y eran merlines, pero no eran los que se encargaban de los templos. La relación que había con las sacerdotisas, que después, según las distintas culturas, pues ha ido cambiando, pero por ejemplo, entre los druidas,
Las sacerdotisas, los acuerdos que se establecían como los reyes de vasallaje, el rey tenía que tener un hijo con la sacerdotisa, con la máxima sacerdotisa. Y entonces el hijo que concebía con la sacerdotisa, con la superior, pues lo criaba la reina. Y era el paladín, era el protector del hijo del rey, sobre todo que iba a ser el heredero. Pues este hijo, entre la sacerdotisa y el rey, eran los que garantizaban la conexión, el acuerdo establecido de cooperación y de vasallaje y de apoyo entre los distintos reyes y las sacerdotisas. Si nos ponemos en los templos, por ejemplo, griegos, también eran sacerdotisas, eran mujeres, que muchos de ellos exigían además que fueran vírgenes. La exigencia de que fueran vírgenes está relacionada, y esto es una de las cosas que toca cambiar ahora para esta nueva era que vamos a vivir, tenía que ver con las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales a lo largo de la historia se han ido denigrando de una manera escandalosa, se ha perdido totalmente la comprensión de la sacralidad que tiene este acto, que es un acto no solo de procreación, que eso es lo más primitivo y lo más elemental, sino de creación y de crecimiento espiritual que permite a través de ese acto, cuando se da la comunión entre las dos personas que están llevando ese acto a cabo, es la comunión de almas que permite tener una ascensión, una elevación espiritual para conectarse con los centros de sabiduría, con los planos más elevados, encontrar ahí respuestas, hacer la tarea que corresponda. En mi adolescencia me encantaba la ciencia ficción y tuve ocasión de leer un libro que me pareció hermoso. Yo en mi inocencia, digamos que lo tomé como que era real, después parece ser que me enteré que no, pero para mí fue real y no importa que haya sido una ciencia ficción. El libro se llamaba Yo viajé a Ganímedes, escrito por Josip Ibrahim, que creo que es un autor peruano. Y Ganímedes es una de las 4 lunas grandes de Júpiter. Las 4 lunas son Io, Europa, Ganímedes, que es la mayor, y Calisto. Y entonces aquí este autor creó una humanidad, una civilización en la que los personajes vivían ya en una dimensión tan elevada que el lenguaje hablado, oral, prácticamente se había extinguido. Como estaban conectados entre ellos y hablaban telepáticamente, la comunión anímica entre la población, entre todo lo que era esa humanidad, era lo cotidiano. ¿Qué ocurría con esta conexión telepática, con esta conexión de almas? Que cada uno en su hacer y en su vivir sabía exactamente cuando alguien le hablaba a él, cuando se dirigía a él, cuando le incumbía lo que oía y cuando no le correspondía. Entonces simplemente lo desechaba, no le daba importancia, no le prestaba oídos. ¿Y cómo tenían hijos esta sociedad? El Estado era un Estado al servicio de toda esta humanidad. Para encontrarse las parejas, como eran por acuerdos, hechos y pactos de alma, lo que hacían era conectarse a cierta altura, cuando ya correspondía encontrar a la pareja, desde el alma empezaban a llamarse. Entonces, al llamarse, respondía el alma que estaba destinada. Al encontrarse, el tipo de relación que se desarrollaba entre ellos era de tal magnitud, de tal elevación, que el acto de la sexualidad lo hicieran con la frecuencia que lo hicieran, que ahí ya no voy a entrar porque no tiene mayor importancia, era siempre un acto sagrado. Al hacer un acto sagrado, había un momento dado que los pactos de alma también habían sido hechos con los que serían los hijos, el hijo que tendrían. ¿Qué pasaba entonces? En ese acto de concepción, con ese sentir, esa comprensión, esa conciencia de sacralidad de ese acto, se unían las 3 almas, o sea, las 2 almas de los integrantes que estaban teniendo la relación sexual en ese instante, con el alma del que iba a ser el hijo, con lo cual los hijos eran destinados, eran siempre por pacto previo, y cuando encarnaban, pues la evolución de esa civilización iba en aumento. ¿Cómo era la crianza de estos niños?
Y perdonadme que cuente todo esto porque de alguna manera esto tiene que servir para lo que es la humanidad en el futuro, que tenemos algo que aprender a este respecto. La crianza, la educación de estos niños era, el Estado cubría los 7 primeros años del niño, los padres no trabajaban, estaban solo dedicados, ambos, el padre e hijo, madre y padre, dedicados a la crianza y educación de este niño. Cuando cumplía los 7 años, entraban en las escuelas, en los institutos de formación, de 7 a 14 y compartían la escuela con la familia. Y a partir de los 14 ya estaba hecho el niño y entonces ya pasaban a hacerse cargo los grandes maestros y sabios de esa sociedad y los padres, que estaban en la plenitud de la vida aún, pues seguían viviendo la vida que habían elegido y haciendo lo que les correspondía de acuerdo al servicio del plan divino que se habían prestado a venir a hacer. Bien, aquí en la humanidad nuestra, ahora tenemos que aprender, sobre todo los hombres, tienen que aprender a integrar y a potenciar y a darle la jerarquía que tiene la energía femenina. Si no hacen eso, están cojos, no desarrollan todas las aptitudes que tienen, todo el potencial que tienen, porque el hemisferio derecho, que es el femenino, y es donde tienen toda la sabiduría, como no conecten con su parte femenina, como no conecten con la espiritualidad, el desarrollo que pueden tener es limitado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que tienen que hacerse gays? No, es el pánico en general, es la tontería que hay, cantidad de hombres pues piensan que tienen un concepto erróneo. Y está otro tema, otro punto que ahora mencionaré. Mientras no integren su energía femenina y la equilibren con la masculina, van cojos. Basta ver cómo está la sociedad hoy por hoy. ¿Y las mujeres qué tienen que hacer? Las mujeres es necesario que cambien todos los chips, todos los parámetros que tienen, porque hay un error de concepto tremendo. Para esto voy a hacer una referencia a lo que fue la Grecia clásica, en donde hay unas figuras, unos arquetipos femeninos, que son los que sirven un poco para darse cuenta de lo que es la mujer como ser humano completo. Hoy por hoy, las mujeres prácticamente, desde el punto de vista social, no hay arquetipos a los cuales como que se usan como referencia. Así como hay hombres en cantidad, tenemos los que queráis, se pueden poner mirando un poco la historia atrás, todos los genios son masculinos, todos los grandes científicos son masculinos, todos los grandes hombres son masculinos. O sea, para mujeres prácticamente no hay. ¿Qué son el prototipo que le queda a la mujer? La madre y la virgen. Prácticamente no tiene nada más. O eres madre o eres virgen y tienes pocas posibilidades de referencia. En la Grecia clásica había además otros dos patrones, otros dos prototipos, que eran la bruja, y eso las mujeres tenemos mucho de bruja, y explicaré ahora por qué, y la hetaira. La hetaira era una mujer que pertenecía a la clase dominante, a la clase patricia, era una mujer poderosa, con medios de vida totalmente abundantes, al igual que cualquier patricio en esa época, pero además, ¿qué tenía que la hacía que fuera especial? Tenía una cultura enorme, tenía la libertad total y absoluta de ser quien quería ser, porque podía, simplemente porque podía. No necesitaba a nadie ni a ningún hombre para ser más de lo que ella era. Esto quiere decir que ella, una de las cosas que imponía y todavía hoy por hoy impone, era que con la libertad total y absoluta que tenía, con el poder que sentía que tenía también la libertad sexual, era dueña absoluta de su sexualidad, con lo cual se codeaba con los hombres de tú a tú en todos los planos, tanto en el intelectual, en el de inteligente, en el de poder económico y en el de poder sexual. Hoy por hoy, mujeres así aún asustan a los hombres. Si las hay, y que las hay, gracias a Dios, aunque no sean públicas y no se sepa quiénes son, hoy por hoy una mujer dueña de su sexualidad, totalmente libre a la hora de practicarla, libre a la hora de querer hacer, de querer vivirse, impone y asusta a los hombres.
Y esto entonces llegamos al punto en el que, desde el punto de vista fisiológico, está demostrado, y no lo demuestro yo ni lo digo yo, es algo que es científico, lo dicen los médicos y los científicos, el hombre es el sexo débil. Y es el sexo débil porque simplemente tiene una constitución fisiológica que se le considera así, no tiene la fortaleza física que tiene la mujer, y por esto se le llama el sexo fuerte a la mujer, simplemente por esto. ¿Qué ocurre? Además, ¿qué otra diferencia hay? Que ha hecho la sociedad. Cuando se impuso la energía masculina para dominar la sociedad y se le quitó el poder a la mujer que tiene ese punto de bruja, y el nombre de bruja, según estuve investigando etimológicamente, parecería ser que viene de la palabra to brew en inglés, que es hervir y hacer pócimas. Las mujeres, sin saber lo que hacen, simplemente por el mero hecho de ser madres, cuando un niño se cae, automáticamente lo que hacen es poner la mano en la herida, coger al niño con mimo, con tal, protegerlo, y la mano va a la herida donde se ha golpeado y tal. Eso, que no sabe por qué lo hace, es una sabiduría natural que tiene, es instintivo más bien, y es canalizar energía. Es la energía que canaliza y que automáticamente va al golpe, a la herida del niño, para calmarle el dolor, para animarlo, para que no sufra, para sacarlo de ese gran o pequeño trauma que le pudo haber provocado la caída, el accidente, lo que sea. Bien. ¿Qué pasa entonces con las mujeres? Volviendo a los ejemplos de la Grecia clásica. ¿Por qué lo de bruja? Porque de su manera instintiva, la mujer en sus principios tenía una conexión total con la naturaleza. Esa conexión total la lleva, por ejemplo, la practicaron en casi todos los pueblos, pero el que yo tengo más referencia, que no quiere decir que no haya otro, solamente que no me he dedicado a buscarlo, la tenían los druidas. Los druidas hacían unas ceremonias especiales, sobre todo en el equinoccio de verano, y una de las cosas que era importantísima para ellos era la menstruación. En nuestra sociedad la menstruación ha llegado y se nos educa en eso como poco menos que es algo sucio, que es algo feo, según cómo hay que ocultarlo, y en ese momento la mujer está que parece que es una apestada y es una enferma, etcétera, etcétera. ¿Y qué ha ocurrido con esto? Que se ha quitado la magia y la sabiduría en que consiste ese hecho, esa condición fisiológica que tiene la mujer de poder. Resulta que la sangre de la menstruación en la época de los druidas y en otras muchas civilizaciones se utilizaba para fertilizar la tierra. Entonces, ¿por qué en nuestra sociedad llegamos a un punto en el que nos duele, nos matan los dolores, tenemos que tomar pastillas, tenemos que usar cantidad de cosas y además ocultar en general cuando estamos con la regla, porque cuidado que no hagas esto, no hagas el otro, se nos ha llegado a decir no te bañes cuando tienes la regla, no hagas esto, o sea, verdaderas aberraciones que no tienen ningún sentido, porque se nos ha hecho perder el conocimiento de la magia que tiene esa menstruación, que tiene esa sangre, ese poder fertilizante, y ese poder, fijaros, igual son como se dice, leyendas urbanas o de rurales, que no lo creo, porque por la información que me ha llegado le puedo dar cierta fe. Pues cuando hay mujeres o animales en el campo con la regla, una de las cosas que dicen es que no pase por el huerto, porque según cuando pasa por el huerto se fastidia. Las tomateras, por ejemplo, se secan. Y hay algunas otras plantas que reaccionan ante eso. Como por ejemplo, por lo menos mis mayores, abuelas, tiabuelas y tal, cuando estaban haciendo mayonesa, si hacían mayonesa y estaban con la regla, solía cortarse. Entonces son cosas que no sé hasta qué punto son leyenda, pero que a través de la historia se han transmitido como que según cómo ocurre. Bien, ¿qué quiere decir todo esto del poder de la mujer? El poder de la mujer en el sentido de lo que tiene también el hombre. El hombre no tiene menstruación, pero cuando en el momento que desarrolle su energía femenina, los poderes se equiparan. Y lo que tiene que hacer es asumir esa energía femenina para equilibrarse y desarrollar ¿qué asumiendo la energía femenina? Feminizarse, no afeminarse, feminizarse.
para poder desarrollar la intuición y conectarse con su parte derecha del cerebro y recoger de ahí, canalizar toda la sabiduría que tiene ahí. Teniendo en cuenta que de los distintos tipos de las distintas vidas que hemos llevado, que hemos tenido, hemos sido hombres y mujeres indistintamente. Entonces no tiene sentido, y no tiene sentido para la humanidad, para la sociedad que viene, que estemos todavía hoy por hoy, como se está terriblemente ocurriendo, hombres matando mujeres, hombres castigando mujeres. Esa agresividad terrible, que digo, cuidado, no digo, estoy diciendo que los hombres sean los culpables, porque cuando se despierta la agresividad en alguien, contra alguien, normalmente quien recibe la agresividad tiene algún componente interior que la provoca, y la provoca a nivel energético. O sea, en este tipo de cosas hay que empezar a tener mucho cuidado y mucha conciencia para que cuando nos pase según qué cosas, si alguien en la calle, alguien nos agrede, pasa algo, somos nosotros que estamos emitiendo una energía que despierta la agresividad en el otro. Entonces, teniendo en cuenta aquello de que somos espejos los unos de los otros. Entonces, miremos cómo vamos, qué estamos emanando, para evitar cierto tipo de cosas. En el momento que el hombre además desarrolle su energía femenina, la sensibilidad y la receptividad que va a alcanzar le permitirá empezar a entender la complejidad de lo que es la mujer. ¿Y por qué decía que la mujer es la machista? Primero porque educa a los hijos, es la que educa en el primer momento. Fijaros que en el embarazo, durante el embarazo, la madre es tan increíblemente importante, trascendente y, no diré determinante, pero con una influencia tremenda, que el feto muchas veces coge cosas, siendo feto, estando dentro de la madre, que le produce los pensamientos o las actitudes de la propia madre, las incorpora y sale con unas características que en un momento dado, en un principio no tenía por qué tener, y hasta que no llegue el punto en que las pueda concientizar, están ahí como unos patrones ajenos, de los cuales no es consciente, actuando y funcionando en base a eso. ¿Qué me gustaría destacar y sacar como importante para la etapa que viene, para la era que hemos entrado ya y a lo que nos vamos dirigidos? El cambio de conciencia tiene que ser tal que las mujeres, por un lado, dejen de educar a los hijos, y aquí sí hago la diferencia, a los hijos y a las hijas, de forma tan distinta como lo hacen. A las hijas mujeres las hace fuertes como ella, y les transmite un papel que no le transmite a los hijos varones. A los hijos varones los protege, a veces los sobreprotege, y no les enseñan en la vida nada porque se supone que siempre van a tener una mujer al lado para que les cubra lo que antes le daba la mamá. Es hora de que eso cambie. Las mujeres, las madres, a las hijas mujeres, tienen que enseñarles la idiosincrasia masculina, en qué sentido el hombre es el débil, qué cosas tiene que aprender. Y al hombre hay que enseñarle lo que es la sensibilidad, lo que es la complejidad de la mujer. ¿Qué ocurre hoy por hoy, por ejemplo? ¿Por qué se dan casos de separaciones de parejas y hay tanto problema para veces para que se comprendan? Porque hay muchos hombres que les importa un pimiento lo que piensa la mujer. La aman, la quieren muy bien, es la madre de sus hijos, pero que no le vengan con rollos, que no le vengan con cuentos. Y entonces suele pasar, si no hay una comprensión, una comunicación adecuada en que se hable y que haya un respeto por parte del hombre hacia la mujer, es que mientras la mujer le dé la casa, le dé la comida, le dé una buena cantidad de dinero para que esté en la casa, para que atienda a los hijos, para que haga y que esté contenta, pero que no le venga con rollo, que no le venga con cuentos, que no le venga a hablar de las inquietudes que tiene, de si se siente o no se siente satisfecha, de si está contenta con lo que tiene o no. Eso está ocurriendo, porque en este instante, ¿qué pasa? El desequilibrio y la diferencia que hay entre lo que son las mujeres como tal, la conciencia que están tomando como mujeres. Y ya no hablo de la educación hacia los hijos, ya está, esto ya lo he comentado, hay que cambiar. Tienen que cambiar, las madres jóvenes tienen que cambiar la educación que le dan a los hijos.
a las hijas, hacer que amen realmente a aquel hombre, a los hombres, y que entiendan por qué son como son, y a los hombres enseñarles a respetar esos seres que son más complejos que ellos, pero que se merecen la misma consideración y respeto que ellos piden para sí mismos, ¿no? ¿Por qué se están separando hoy por hoy? Porque la evolución a nivel de conciencia y de despertar y de elevación que hay hoy por hoy en la humanidad, se ha disparado que las mujeres están haciendo un trabajo increíble, están tomando una conciencia de sí mismas enorme, y los hombres en alguna medida han quedado estancados. No digo que no los haya, claro que los hay, pero proporcionalmente para los millones de habitantes que somos, los hombres no están haciendo al mismo ritmo ni en la misma medida ese cambio de conciencia que sí están haciendo, llevando a cabo ya las mujeres. Bien, ¿qué más? Pues entonces, lo que se trata es de tener en cuenta lo que viene, y esto es una de las cosas que quería decir, con respecto a por qué superar el miedo y por qué estar abierto a esa espiritualidad y a esa capacidad de conexión de cada uno de nosotros con las dimensiones superiores, para que cada uno de nosotros sea capaz de acceder a esos niveles elevados para recibir la información que va a ir llegando y que mucha de ella va a aparecer próximamente de forma pública. No sé si visteis en las noticias, que creo que fue antes de Navidad, varios mandatarios fueron a visitar la Antártida. Entre ellos estuvo Kirill, que es el Papa ortodoxo de Rusia, que es la máxima autoridad. Estuvo Kerry, el ex secretario de Estado, creo que estuvo Putin, bueno, total, que hubo una serie de mandatarios que fueron a la Antártida. La Antártida es un continente que está, aunque está bajo hielo, por allá por el 1500, un navegante turco encontró unos mapas que llevan su nombre, que son los mapas Piri Reis, que son inexplicables cómo los encontró y quién los hizo. Estos mapas son el mapa de la Antártida exactamente como es hoy, y en aquella época se supone que no había maquinaria y que no había elementos como para poder hacer ese mapa tan ajustado. Ese mapa estaba además hecho de una forma tal que hablaba de que en un momento dado había estado en un punto tropical. Había plantas, había animales tropicales, había era todo un continente que era un vergel, ¿no? Bien. Hoy por hoy está debajo de 3 kilómetros 200 metros debajo de esa barbaridad de hielo. Sí. Pero se está abriendo. Y parece ser que todos estos mandatarios que fueron en su momento ahí es porque ya, como se ha abierto y se ha derretido bastante, pudieron llegar y encontraron una ciudad completa con unas naves espaciales feroces de 43 kilómetros de largo, que estaban llenas de naves pequeñas. Encontraron cuerpos humanos que estaban en unas posiciones retorcidos y tal, en unas posiciones raras, que daba la sensación de que la congelación había sido prácticamente súbita, o sea que no había dado tiempo a que la gente reaccionara. Además de eso, parece ser que encontraron también una población vigente, o sea, una población que está viva, no solamente lo que está muerto, sino que también han encontrado personas que lo que no conseguí fue, en ese sentido, demasiada información. Pero, en otro sentido, hablando ya del Polo Norte, mi madre, que fue una mujer bastante avanzada para su época, pues encontró un libro que tiene muchos años, que se llama La Tierra Hueca. Parece ser que fue escrito por dos noruegos. Ahora el otro día oí otra versión de esto, no importa mucho la versión, lo que importa fueron que padre e hijo noruegos, que un día cogieron el barquito pesquero que llevaban, y pusieron rumbo al norte, al Polo Norte, en una época que sería ya por el 1700-1800, donde no estaba ni la NASA, ni la CIA, ni nada de esto que prohibiera que se llegara al Polo Norte. Llegaron a una altura del polo en que la temperatura cambió, dejó de ser el frío terrible que había para empezar a ser cálida. Y pudieron entrar. Entraron por el agujero que hay, la apertura que hay, y encontraron ríos, y encontraron luz,
y encontraron vegetación, una vegetación tropical increíble, y encontraron además unos pobladores que eran gigantes, muy agradables, muy gentiles, que los miraron, claro, como si fueran pigmeos, parecía que Gallivant y los liliputienses, ¿no? Pues los vieron, los notaron y descubrieron, según lo cuentan en este libro, un sol interior, un sol aparentemente apagado, pero que ilumina todo el tiempo, o sea, no cesa la luz. Lo cual parecería ser que tiene relación con las dichosas auroras boreales que se ven, que es cuando el sol irradia por este agujero del polo norte y entonces ilumina, hace esas auroras boreales que se ven, que se le llaman, nos las han vendido como otra cosa, pero es que nos han vendido todo como unas tremendas mentiras. Por ejemplo, otra mentira garrafal que nos vendieron fue lo de las Torres Gemelas, que fue Al Qaeda y tal y cual, y es una mentira total y absoluta. Fue un ataque de falsa bandera que se llama, que hicieron ellos mismos para poder invadir Irak. Y no invadir Irak por el petróleo, lo invadieron porque Saddam Hussein, que descubrió muchas cosas que había ahí, por ejemplo en el Sigurat, que es un edificio increíble que guardaba cantidad de tesoros, y el Museo Nacional de Bagdad, resulta que estaba lleno de tablillas y de aparatos aparentemente de ciencia ficción, porque eran aparatos de una tecnología que es desconocida por la humanidad hasta este momento. No desconocida por los que mandaron la invasión, pero sí desconocida para el resto de la población humana. Al punto que estaba la Guardia Nacional de Saddam Hussein cuidando el museo, no querían permitir entrar, y los GEO, o sea, el cuerpo de élite especial de Norteamérica, fue a enfrentarse con ellos para poder entrar al museo. Bien, los diezmaron, a la guardia de Saddam Hussein la aniquilaron y entraron al museo y lo saquearon todo. No sabemos lo que se llevaron, pero se llevaron todo. Cuando digo todo, digo todos esos aparatos de alta tecnología que había, todas las tablillas sumerias que quedaban, que había como 40.000, contando la historia de entonces, de hace tantos miles de años. Lo saquearon todo y además lo del edificio después lo destruyeron. Y lo mismo hicieron con el Sigurat, que había también, que Saddam Hussein lo había reconstruido, se podía entrar, y ahí tenían las cosas más secretas, las cosas más ocultas, que posiblemente eran también de armas y cosas de estas, pero de tecnología extraterrestre. Bien, todo eso se lo llevaron. Y entre lo que se llevaron una puerta estelar. Eso no lo entiendo muy bien cómo se llevaban, o sea, parece ser que se llevaron las piedras, pero yo no sé hasta qué punto las puertas estelares son viajables, son transportables. Me parece que sí son, esto que le llaman, ¿cómo se dice? Gusano. Agujero de gusano, claro, entran y salen en un lugar determinado y están ahí, y que si es una cuestión energética, porque no te lo puedes llevar, transportar. Lo puedes llevar, pero que no pasa nada al otro lado. Claro, te llevas la puerta, ¿no? Claro. Lo que es la puerta material, física, claro. Pero no te llevas la apertura, ¿no? La apertura energética que hay. Bien, esto fue lo que ocurrió. Entonces, mirando lo que va a pasar, una de las cosas que hay que tener en cuenta, y por esto es importantísimo no tener miedo, es que gran parte de toda esta información, porque ya no la pueden ocultar más, va a salir a la luz. Va a salir a la luz, van a intentar controlarla y tergiversarla, y fundamentalmente van a intentar meter miedo. Fijaros que es alucinante lo que pasa por WhatsApp, lo que pasa por internet y tal, de meter miedo a las mujeres contra el cáncer. Yo no sé vosotros, pero yo estoy harta de recibir cadenas de cosas de firma aquí por el cáncer, contra el cáncer de mama. Ahora casi todos los alimentos hacen daño, casi todos los alimentos son cancerígenos. Es la aberración, el absurdo más grande que hay. El otro día estuve hablando con una doctora científica que está llevando a cabo una investigación alucinante, un trabajo que va a remover los cimientos de la medicina ortodoxa, y es una doctora que dice que lo que enferma son los medicamentos. Claro, encontrar un médico que diga esto es difícil. Y ella misma decía, bueno, estuvimos hablando, es que yo, hace Reiki ella, cura a distancia, y dice, yo sé que no curo, yo sé que no les doy medicamentos nunca, porque sé que los medicamentos no les van a curar. Les digo cómo se tienen que curar ellos, y en todo caso les hago Reiki, y aún haciendo a distancia, sé que es sano, sé que el resultado existe.
está haciendo todo un estudio que va a ser revolucionario para sacar la idea de las enfermedades y de que todas las enfermedades vienen de dentro. Estuvimos comentando la burrada, y perdón la palabra, para mí fue una burrada, que hizo Angelina Jolie operándose los dos pechos porque su madre tuvo cáncer de mama, y entonces ella se los operó y se los quitó para no tener cáncer de mama, porque los médicos le habían dicho que era propensa. Y lo que no, dice, pero es que si el cáncer lo tenemos todos dentro. Basta que estés en un estado de inarmonía, de desequilibrio interior, para que un cáncer pueda aparecer, porque es la autoagresión. Es lo que decía Hipócrates casi 6 siglos antes de Jesucristo, que decía: la enfermedad es un largo proceso de autodestrucción que nace en el alma y que se manifiesta en el físico. Y es un largo proceso porque desde que aparece en el alma hasta que se manifiesta en el físico, puede haberte pasado casi toda la vida, o media vida. Y se manifiesta cuando el desequilibrio llega a un grado tal que ya el físico no tolera, no soporta esa agresión que hace desde dentro. Y también dijo Hipócrates: el ser humano dispone de unas fuerzas naturales interiores que le son propias, que curan todas las enfermedades. Entonces, así como se enferma, también se cura. ¿Qué quiere decir esto? Una vez más, por un lado tenemos que perder el miedo, y luego hablar de las enfermedades. No hagáis caso a las enfermedades. Con toda la información que va a empezar a salir a la luz, nos van a querer asustar. Nos han querido asustar toda la vida con lo de los extraterrestres. Nos han dicho toda la vida, que esto ya lo dije la vez pasada, pero lo repito, nos han dicho toda la vida que vienen aquí para matarnos, comernos, en fin, y esterilizarnos, usarnos. No es cierto. Eso no es cierto. Lo que nos están haciendo todo eso es el propio gobierno en la sombra que está en el planeta Tierra y que es el que se encarga de matar mediante guerras, mediante enfermedades que crea, que inventa, que está permanentemente experimentando a ver cómo se va cargando la parte de la humanidad que le sobra, porque por visto le sobra. Hoy por hoy, por ejemplo, además otra cosa que está ocurriendo, no sé si lo habéis oído, pero me lo han confirmado, o sea, me lo ha confirmado gente que está en eso. Está muriendo tanta cantidad de gente que los tanatorios están colapsados. Es increíble. ¿Y por qué está muriendo toda esta cantidad de gente? Porque hay gente que ya no tiene que estar aquí, simplemente por esto. Independientemente de por qué, cómo y a dónde se va. Vino a vivir lo que ha venido a vivir. Y cuando ya termina el acuerdo que hizo, el pacto que hizo para venir a hacer lo que fuese, se marcha. ¿Y dónde se marcha? No sabemos dónde se marcha. Ahora, por ejemplo, nos van a asustar, otra de las cosas con las que nos van a asustar, cuando trascienda lo de la Antártida, pues vamos a ver cómo nos lo pintan. Cuando llegue más cerca, parece ser que hay 2 planetas que se están acercando, que a uno le llaman el planeta X, que algunos dicen que es Nibiru, y hay otro planeta que ya en la época mi mamá lo comentaba, que es un planeta muy exterior de un sistema estelar próximo, pero que está ahí lejísimo, claro está, del sistema Tila, que es el planeta más exterior de todo ese sistema. Este planeta, cada miles y miles de años, por la órbita inmensa que describe y por la distancia en la que está, pasa cerca de la Tierra. No es que vaya a colisionar con nosotros, no, nada de eso. Pasa cerca, pero es un planeta gigante. Con respecto a la Tierra, no sé cuánto, solo que sea 6 veces más grande que la Tierra, ya es una bestia, terrible. Entonces esa masa que tiene tan enorme afectará la Tierra y causará catástrofes inevitablemente, las hará. Una de las teorías que hay, por lo menos que en aquella época imperaba, no sé si ha cambiado, si hay alguna otra ahora, es que todas las personas que están muriendo ahora, muchas de ellas ya no tienen que encarnar en la Tierra, porque ya el ciclo que tenían que hacer aquí ya está cumplido. Entonces, al estar cumplido, ya tienen que marcharse. No nos importa dónde. Lo que decían es que este planeta va a ser de aspirador de estas almas, porque está preparado como si fuera la Tierra hace 1 millón de años. O sea, están en ese nivel como civilización evolutiva. Las almas que encarnen ahí serán los visionarios, serán los grandes descubridores, inventores, etcétera, que ayudarán a que esa humanidad pegue un salto evolutivo. Y es claro, irán con un nivel de conciencia que aquí el nivel de exigencia no fue suficiente para ellos, no llegaron, no fue suficiente para permanecer, pero que ahí al bajarles el nivel de exigencia pues pueden ser ese tipo de seres, ¿no? Iluminados, por decirlo de alguna manera. Bien, entonces, para resumir, y ya podéis hacer todas las preguntas que queráis y participar en todo lo que queráis.
taller sobre el miedo, ejercicios para procesar el miedo. Eso lo haremos y lo comentaremos. Los hombres tienen que trabajar su parte femenina, tienen que desarrollarla, tienen que conectarse con su parte derecha, con su cerebro derecho, tienen que aceptar su feminidad. No se van a volver gays, ni mucho menos, pero tienen que aceptar esa parte femenina porque es la que les va a ayudar a elevarse, a elevar la vibración, a recuperar toda la sabiduría que anida en ellos y poder sacarla a unos niveles superiores que no tienen idea porque aún no están trabajando esa parte. Luego va a permitir que tengan una capacidad de comprensión hacia la complejidad que es la mujer como ser humano, que hoy por hoy muchas veces no tienen. Otra cosa que también va a servir y que van a aprender y que se tendrá que desarrollar es la calidad de amar y cómo amarse, entendiendo que el amor es de la cintura para arriba, no es de la cintura para abajo. De la cintura para abajo hay deseo y el amor puede ser deseo, pero el amor es de la cintura para arriba. ¿Y qué se trata? De ser capaces, y algunos lo practicamos, de ser capaces de cuando nos vemos, independientemente de que sea hombre o mujer, abrazarnos, amarnos, sin la más mínima carga sexual, porque no es necesaria la carga sexual, y sí el afecto. Eso por un lado. ¿Qué pasa con el deseo? El deseo está de la cintura para abajo, que puede ser amor, claro que sí, y el amor puede bajar, pero son cosas bien distintas, y eso hay que tenerlo en cuenta, porque si no se tiene en cuenta, entonces no se sabe cómo acercarse, cómo amar, cómo hacer demostraciones afectivas unos a otros, y estamos siempre con el reparo a ver que no me vayan mal de interpretar, a ver qué tal. Tonterías, esos son prejuicios tontos que hay que pasar ya. Y de otra cosa que hay que pasar ya y aprender a amar es sin celos, por Dios. Los celos son una aberración total. ¿Cómo se va a tener celos porque otro que no sea nosotros ame a la persona que nos ha enamorado? Si nos ha enamorado nosotros, no es posible, no potencialmente posible que enamore a medio mundo más, y vamos a tener celos de que enamora a los demás además de nosotros. Como otra cosa absurda que de verdad no entiendo que pase, es cuando una pareja se disuelve, que si hay algún amigo o amiga interesado en una de las partes, pues que le pida permiso para poder relacionarse con el que ha dejado, con el que ha roto. Por Dios, si han roto, si están separados, ¿qué pertenencia hay? ¿Qué permiso hay que pedir? Es que es tan absurdo, es tan de las cavernas, ese tipo de cosas, que no tiene sentido. Bien, entonces hasta aquí. Resumiendo, prepararse para lo que viene. Tenéis que conectaros con vosotros, con vuestro corazón, no tener miedo y estar abiertos a toda la información que va a ir surgiendo, que surgirá, porque ya no la pueden parar a pesar de que quieren, pero la tergiversarán, la manipularán y procurarán darla de forma tal que dé miedo. Entonces ya está, sabéis que no hay que tenerlo. Hasta aquí. Gracias. Buenísimo. Gracias. Es verdad que hablamos tanto del corazón y todo eso, si luego mantienes esa actitud, pues, recursos propios relacionados para seguir conectando y tal, sí que es verdad que no hace falta pensar si es amor propio, si es autoestima, si es lo que sea. No hay miedo. Solo muere el miedo, no hay miedo. Pero estamos tan convencidos que existe eso, que no existe. Para correr cuando hay fuego, vale, pero no hay miedo. Y ahí me estabas quedando bastante bien. Me está pasando. Gracias. Poco, pero me está pasando. Muy bien. Si queréis hacer preguntas, si las puedo contestar, porque se trata de eso, de que las pueda contestar, pues encantada. No todos a la vez, ¿no? Por favor. Bueno, yo no entendí muy bien, o igual sí, pero como que me gustaría que lo repitieses, la función de la mujer, porque he entendido muy bien lo del hombre, que lo tiene que feminizarse, bla, 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 todo eso, pero no entendí la mujer. ¿Qué pasa? Nos quedamos así, porque yo considero que hay un montón de cosas que deberíamos cambiar justamente para llegar al equilibrio. Claro, tanto con nosotras, nuestro interior, con nuestras energías, fuera y
dentro y fuera. Claro, ¿qué tiene que hacer la mujer? Salir del papel en el que ha entrado. Fijaros que en esta sociedad, para la mujer, para poder competir, se ha masculinizado. Es un error. No se tiene que masculinizar, tiene que sacar todo su lado femenino, tiene que dejar de tener miedo de ser femenina, tiene que dejar de ser miedo de ser quien es, tiene que empezar a potenciarse a sí misma, conocerse y saber quién es. Todos los arquetipos que hablaba antes, la madre, la virgen, la bruja, la taira, es todo eso, es descubrir el potencial enorme que tiene de creatividad, de imaginación, de constructor, que lo tiene todo, igual que el hombre, solo que distinto. Entonces es desarrollar todo eso sin pensar, que aquí está la parte de la educación, que para hacer según qué cosas necesitas a un hombre. Hay que sacar ya del vocabulario de ambos, de hombres y mujeres, la necesidad. No, necesitar a alguien no es amar. El amor no necesita nada, el amor simplemente ama. Y lo que tiene que hacer es amar desde el corazón, desde las profundidades, amar y nada más. Pero en el momento que se mete la necesidad, deja de ser amor, es necesidad, pasa a ser egoísmo. Porque para vivir, para respirar, para comer, para dormir, no necesitas a nadie. Y si lo necesitas es que tienes una dependencia. Por lo tanto, no eres un ser libre, no eres una etaira, no eres la bruja, no eres la sabia. Que las brujas, se les llamaba brujas, pero eran sabias. Y cuando quieren desprestigiar a una mujer, hay dos insultos que detesto y que se usan muchísimo, que son puta y zorra. Entonces, dejemos de ver a las mujeres de esa manera. Una mujer libre, que tenga relaciones sexuales con quien quiere y como quiera, no es una puta, es una mujer libre, que está con su pleno derecho de hacer lo que quiere, de vivir la vida como quiera, e ir con quien quiere, que no necesita casarse o tener una pareja fija para no ser una puta. Entonces, eso es lo que hay que entender y eso lo tienen que entender las mujeres. Y las mujeres tienen que defender eso. Por ejemplo, la iglesia cristiana es terrorífica. ¿Qué es la mujer para la iglesia cristiana? Una sirvienta. No tiene nada más, es que es terrible. La ha dejado en los estratos más bajos de la sociedad. La ha limitado en todo. No solo para la iglesia cristiana, para todas. Y para todas, pero bueno. Y luego otra cosa, por ejemplo, cuando se le quitó, que la iglesia además en eso ha sido muy lista, ¿qué pasó? Cuando a la mujer se le quitó todo el derecho que tenía a cultivarse, porque en la época, en la Edad Media, los hombres eran los que iban a la guerra y no sabían nada, y las mujeres eran las que tenían que saber cantar, que saber leer, que saber hablar, que saber hacer una serie de cosas para cuando llegaba el reposo del guerrero, pues al señor feudal atenderlo y tal y cual, y hacer todo lo que tuviera que hacer, pero desde ese punto de sabiduría. Cuando la iglesia descubrió que el hecho de la cultura y la sabiduría a la mujer le daba un poder que iba en detrimento del de ellos, a la mujer se le fue así, a rajatabla, a que ya no estudie, que no aprenda. Hoy por hoy, ¿cuáles son las civilizaciones más atrasadas? Las que tienen a la mujer reducida a la esclavitud, que no le dejan estudiar. Mira la chiquita esa de 12 o 14 años de la India o de Pakistán, que la tirotearon porque quería ir a la escuela, que no murió, gracias a Dios, y hoy por hoy es un personaje internacional que defiende que la mujer pueda estudiar, que pueda trabajar, etc.